Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todas y todos. Yo pretendo que quizás podamos hacer una conversación. Voy a fijar algunos puntos teóricos y de información hacia ustedes para poder, digamos, conocer un poco lo que podría ser una nueva ruta en el hemisferio en relación al combate a la corrupción y la impunidad. Lo primero, agradecer a Jorge sus gentiles palabras y al Instituto por la invitación, que me honra. Escuché siempre mucho del Instituto, nunca había venido, así que para mí es un privilegio, además, estar presente con ustedes esta mañana. Y además, considerar que aquí está representada probablemente toda la América. Tenemos participantes de 22 países y quisiera emitir un saludo especial a mis colegas de Honduras que están aquí participando y también a mis colegas de Perú que están aquí, y creo que es muy importante y aliento que este tipo de escenarios de formación, de diálogo, de reflexión sobre los problemas de los derechos humanos en América Latina, que todavía son un desafío, pueda estar presente. Quiero invitarles a reflexionar sobre algunos elementos, quizás primero teóricos, y luego les presento qué es la misión que conducimos en Honduras. Primero, este nexo entre corrupción y derechos humanos, que es el que motiva este curso, es un elemento realmente nuevo, realmente contemporáneo. Fíjense, las convenciones, tanto las de corrupción de la OEA como la de Naciones Unidas, no tienen el término derechos humanos, no incorporan ni en sus preámbulos ni en su articulado el término derechos humanos. Y al revés, las convenciones que existen sobre derechos humanos, la Convención Interamericana, la Convención Universal, en fin, tampoco tienen la palabra corrupción dentro de sus textos. Esto puede significar que no existe relación entre ambos, entre el concepto de corrupción y derechos humanos. No, lo que sucede es lo que decía al inicio, es, digamos, el factor contemporáneo y que está llamando a que estos dos conceptos tengan que estar unidos. Y aquí el Instituto está siendo, creo, precursor de esta preocupación del sistema interamericano para poder conjugar ambos términos, ambos conceptos. La comunidad internacional ha venido desde hace algunos años ya manifestando una preocupación sobre cómo conjugar ambos términos. Y de hecho, esto se ha venido dando, como vamos a referir más adelante, en algunos informes de la Comisión Interamericana e inclusive algunas sentencias de la Corte, todavía muy preliminares, estas últimas. Pero el proceso de internacionalización, digamos, del fenómeno de la corrupción no ha sido un proceso fácil. Fíjense, en los años 80 y principios de los 90, el hemisferio se sacudió de casos de corrupción. Las respuestas han sido muy diferentes entonces que ahora. Alan García en Perú, Samper en Colombia, Collor de Mello en Brasil, Carlos Salinas de Gortari en México, Bucarán en Ecuador. Fueron presidentes que en su momento tuvieron serias acusaciones de corrupción y que, sin embargo, la justicia no tuvo una respuesta asertiva en ninguno de estos casos. Primer elemento. Segundo elemento, cuando comienzan las negociaciones, o antes inclusive de iniciar las conversaciones para establecer la primera convención en el mundo anticorrupción, que es la Convención Interamericana, la Convención de la OEA, el año 96 se aprueba, fíjense, hace 20 años, existía, este era el debate, si la corrupción era o no un fenómeno internacional, o correspondía más bien a un problema de los estados. ¿La corrupción es un problema internacional o es un problema de los estados? La respuesta que dio la organización fue que no, efectivamente,
La corrupción es un problema que afecta a los estados de manera conjunta. Por lo tanto, hay un enfoque internacional que tenemos que abordar a nivel internacional. Y así surgen los debates iniciales para tener una convención. Este año, en marzo, se conmemoraron los 20 años de puesta en vigencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Lo celebramos, la OEA lo celebró en Honduras, no es casualidad. Esto implica lo que consideramos es un proceso evolutivo del nuevo orden internacional en materia de corrupción, que es lo que quiero yo poner como enfoque teórico. La primera ola, entonces, de internacionalización o de nuevo orden público internacional en materia de corrupción se da con las convenciones. La Convención Interamericana, la Convención de Naciones Unidas. Una segunda ola que implica el esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional, en el caso del hemisferio, es el MECICIC, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es muy importante considerar esto porque no basta tener una convención, eso lo sabemos todos, sino que hay que ver los mecanismos que permitan poner en vigor realmente esas convenciones, la agenda interna que requieren los países para que estas convenciones tengan realmente impacto y puedan ser vigentes. Y en el caso de corrupción esto era mucho más enfático porque recordemos que el tema de corrupción es un problema de desafío de los estados. Y ustedes verán que la Convención tiene una serie de elementos muy importantes, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Establece los mecanismos de prescripción, de cooperación judicial internacional, el catálogo de delitos, el problema del secreto bancario, los mecanismos de incautación o decomiso de bienes, en fin, una serie de temas, el enriquecimiento ilícito, una serie de consideraciones nuevas que para muchos estados implicaba una agenda de trabajo muy importante que tenía que llevarse a cabo. Y para esto los estados crean este mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana el año 2001. El año 2001. Y a eso le llamamos nosotros la segunda ola de avance de este nuevo orden público. El MECICIC, como ustedes seguramente conocen, hace todos los años unas rondas de evaluación de estados y hacen recomendaciones. El mecanismo que se utiliza es un mecanismo cruzado, en donde dos países evalúan a un tercer país a través de expertos y se hacen, repito, un recuento de las brechas que existen en el país sobre determinados temas y se hacen las recomendaciones del caso. Déjenme decirles de que en estos años el trabajo del MECICIC ha sido muy relevante para efectos de poder efectivamente hacer que las agendas de los estados se alineen a lo establecido por la Convención Interamericana. Y esto genera un cambio sustancial en muchos países a efectos de que se adecúe esto como un estándar internacional en materia de corrupción o en materia de combate a la corrupción. Por eso que muchos países tienen nuevos delitos, por eso que muchos países tienen mecanismos de cooperación en esta materia y se ha venido trabajando fuertemente en la consideración de esquemas más institucionales en esta materia. Tampoco significa esto que hayamos construido un escenario maravilloso donde ya todos somos honestos, íntegros y que no hay problemas de corrupción, sino todo lo contrario, cada vez los desafíos son más grandes conforme avanzamos. Pero lo importante es considerar que estamos, digamos, en un proceso evolutivo. Lo que yo llamo la tercera ola de este nuevo orden público está vinculado a qué más se puede hacer desde el sistema interamericano en esta materia. Convención, mecanismos de implementación de la convención para efecto que los estados tengan, digamos, una alineación sobre estándares internacionales. Y la tercera ola probablemente sea la creación
de misiones especiales que permitan a los estados ayudarles a enfrentar el problema de prevención y combate a la corrupción. El primer experimento de todo esto viene de Naciones Unidas, esta vez, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ya va a tener 10 años de funcionamiento en Guatemala, que es la que, digamos, abrió un camino en esta materia, vinculada no necesariamente a corrupción, sino a aparatos organizados de poder vinculados al periodo de la guerra en Guatemala, pero que a través, digamos, también de la reciente historia ha entrado fuertemente al tema de corrupción, bajo el liderazgo de Iván Velázquez. En el caso de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, sí, el tema concretamente está vinculado al ámbito de corrupción. Yo les voy a comentar luego cómo operamos, pero y cómo nació esta misión. Pero lo importante es que, digamos, a lo mejor, y esto es un asunto que creo que se va a ir discutiendo en los próximos años, cuánto de ayuda realmente necesitan los estados para poder enfrentar el problema de corrupción. Probablemente el caso Odebrecht es un elemento importante a considerar. 14 países involucrados en un sistema de corrupción que patrocinó una empresa para sobornar políticos en toda la región, implica que efectivamente esto tiene que requerir una respuesta internacional, y estas misiones podrían ser un elemento importante. ¿Qué países están reclamando hoy día misiones de este tipo? República Dominicana, creo que hay colegas de ese país. El Salvador es otro país donde se está comentando fuertemente esto. En Sudamérica, el presidente de Ecuador, durante la campaña electoral, lo refirió, luego da un viraje en este punto. Pero todavía creemos que esto está generando puntos iniciales. Estamos en una etapa precursora, en todo caso, sobre esto, pero lo importante a considerar es que esta posibilidad existe, y la OEA, quiero comentarles, bajo la conducción del secretario general Luis Almagro, considera de que este tipo de misiones forman parte de elementos del futuro de la organización a considerar. ¿Qué puede venir más adelante? Fíjense, cuando yo llegué a la OEA hace un par de años, un colega de Centroamérica, del Triángulo Norte, me fue a visitar y a plantearme una idea vinculada a la necesidad de crear un tribunal penal internacional contra el crimen organizado en la región, incluyendo corrupción. El sustento, mi país no puede. No podemos con el fenómeno criminal que existe en el Triángulo Norte. Necesitamos una respuesta internacional frente al problema. La pregunta entonces es, ¿vendrá una cuarta o quinta ola que determine la necesidad de tener tribunales internacionales anticorrupción o contra el crimen organizado? O más aún, ¿se creará un sistema internacional contra la corrupción o contra el crimen organizado? Son elementos, creo que, bueno, ya tenemos la Corte Penal Internacional, que está vinculada a crímenes de lesa humanidad, y ya tenemos un elemento a pensar y a reflexionar sobre esto. Entonces, esta primera reflexión que yo quería colocar sobre la mesa para poder discutirla con ustedes es un elemento que nosotros creemos que es importante. Ahora, estos conceptos vinculados a corrupción y derechos humanos son también importantes considerarlos. Fíjese, el año 2005 ya la Comisión Interamericana había establecido que el fenómeno de la corrupción no solo atañe a la legitimidad de las instituciones públicas, a la sociedad, al desarrollo integral de los pueblos y a los demás aspectos de carácter más general mencionados,
sino que tiene además un impacto específico en el disfrute efectivo de los derechos humanos de la colectividad en general. Ya no solo hay que contemplar, dice la Comisión Interamericana, los aspectos de corrupción como un fenómeno económico, como un fenómeno delictivo económico, sino también como un concepto que afecta el disfrute de los derechos humanos. Y este es un concepto que hay que considerar. La Corte Interamericana, en la sentencia López Mendoza versus Venezuela en el 2009, señaló que la lucha contra la corrupción es de suma importancia y tendrá presente esta circunstancia cuando se le presente un caso en el que deba pronunciarse al respecto. La Corte está esperando el caso en el cual el juez que le permita pronunciarse sobre cuál es la incidencia de la corrupción respecto al goce y disfrute de los derechos humanos, en donde evidentemente hay una ligazón ineludible. Más aún, una perspectiva de corrupción como violación de derechos humanos puede animar más aún a los sectores de la ciudadanía a unirse en la lucha contra la corrupción, a la militancia de derechos humanos para que puedan tener una mayor preocupación por este tema. Y esto también es un elemento importante a considerar para efectos de legitimar desde el lado social la preocupación por la cosa pública. Porque a veces lo que encontramos en muchos estados es la indiferencia de la gente frente a estos problemas. ¿Cuánto podría ayudar el movimiento de derechos humanos a considerar a la corrupción como un aspecto, como una barrera que genera la imposibilidad de ejercicio de derechos para efectos de que tengamos una preocupación y un enfrentamiento frente a este problema y no indiferencia? Bien, quiero ahora hablarles un poco de la misión. El año 2013, en Honduras, salen unos escándalos mediante los medios de hechos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto genera una reacción, digamos, todavía no muy grande. La Fiscalía de Honduras, en octubre del 2013, ya va a ser 4 años, y da una disposición para iniciar las investigaciones en el caso del Seguro Social. Pasa el tiempo, el año 2015, se produce un escándalo porque se descubre mediante un medio de comunicación que determinados fondos del Seguro Social pasaron a financiar la campaña de un candidato a la presidencia. Esto genera un movimiento mediante las redes sociales de indignados, así se llamaron, movimiento de indignados, que plantearon una serie de protestas que salían todos los viernes, desde el 30 de mayo del 2015, todos los viernes a las 6 de la tarde con antorchas. Esto fue antes de Guatemala. Guatemala, luego del escándalo de la línea, cuando comienzan las manifestaciones, esto sucedió después de Honduras. Digamos, aquí se hablaba por algunos analistas de como la primavera árabe, lo que estaba pasando en Centroamérica. Y lo que ocurre es que todos los viernes, a las 6 de la tarde, la gente se juntaba a marchar pacíficamente, familias, gente que jamás había salido a manifestarse, comenzaron a salir en Honduras. Luego de 4 o 5 eventos de este tipo, el gobierno de Honduras decide iniciar un proceso de diálogo y convoca a las Naciones Unidas y a la OEA para iniciar conversaciones para ver qué
mecanismos se podrían considerar a efectos de que no se afecte la gobernabilidad del país. La OEA envía a un negociador, que es John Bill, un chileno con mucha experiencia en Centroamérica, y las Naciones Unidas envía también a otro emisario cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero que comienzan a hacer, digamos, los contactos con los líderes de las manifestaciones, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, el gobierno. Ya estaba Luis Almagro como secretario general. En agosto, Almagro viene a Tegucigalpa para patrocinar e instalar un poco el proceso de diálogo. Y, para hacer la historia corta, finalmente se llega a un acuerdo para instalar una misión contra la corrupción. La misión y entonces, a partir de este acuerdo comienzan las negociaciones entre la OEA y el gobierno para determinar el mandato. El convenio se firma finalmente en enero del 2016, 19 de enero del 2016, y no hay procesos perfectos. Mucha gente, yo diría la gran mayoría de gente, no quería una Maxi, quería una CICIG, o sea, quería un modelo como el de Guatemala y no un modelo como el que se armó. Hay diferencias, algunas sustanciales, otras de matices, pero lo que sí les puedo decir es cuando yo llegué a Tegucigalpa a instalar la misión el 19 de abril del 2016, hace un poco más de un año, la credibilidad que tenía la misión era cercana a cero. La gente pensaba de que éramos una misión, le llamaban una misión sin dientes, es decir, sin las capacidades para poder hacer las investigaciones y meter presa a la gente que debía estar presa. Yo he estado, luego, instalamos la misión, estuvimos mucho tiempo viendo ese diagnóstico inicial de falta de confianza, generando reuniones con la sociedad civil para explicarles el mandato. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con el G16, que es el grupo de países donantes, los embajadores, en donde les manifesté las facultades de investigación que tenía la misión. Y yo recuerdo la cara de sorpresa de todos los embajadores, porque ellos no pasaba por la cabeza de ellos que la misión podía trabajar en investigaciones. Y claro, si uno le puede dar el contenido que considere o la dirección que considere a una misión tan compleja como la Maxi. La Maxi tiene 4 divisiones, tiene un mandato así de grande, más grande que el mandato que tiene la CICIG. Entonces, claro, tú tienes un mandato disperso y en esa dispersión puedes tú perderte en el camino. Pero la dirección que le hemos dado a la misión durante este año y pico está vinculada fuertemente a centrar el trabajo que la distingue de otros proyectos de cooperación, que es el trabajo de investigaciones conjuntamente con el Ministerio Público. ¿Convencimos a los embajadores? Sí. ¿Convencimos a la gente? Probablemente a medias. Muchas reuniones terminaban con esta frase: les vamos a dar el beneficio de la duda, a ver qué es lo que pueden hacer ustedes por Honduras. No fue fácil, y no es fácil, no sigue siendo fácil. Hasta ahora es muy complicado, sobre todo en el país en donde la sociedad civil tiene, digamos, muchas voces y tiene, lo que es bueno, pero también tiene muchos problemas de encuentro entre ellas mismas. Y hemos ido avanzando, creo, poco a poco hasta lograr algunos objetivos que creo que son importantes que también podamos discutirlo con ustedes. Grosso modo, ¿cómo funcionamos? Somos una misión que tiene cuatro áreas, le llamamos divisiones. La división de combate a la corrupción, la división de reformas político-electorales, la división de justicia penal
y la División de Seguridad Pública. Miren ustedes el mandato que tenemos, por todos lados. En la primera división, que es la más grande, digamos, a nivel de equipo, de expertos nacionales e internacionales, la misión tiene el área de investigaciones. En este momento somos 12 personas en el área de investigaciones, 12 personas. La CICIG tiene 80, solamente en esta área, para que tengan ustedes una idea, vamos a compararnos un poquito. Pero estamos creciendo, estamos reclutando gente. Y tenemos dentro de esa área el área de investigaciones y el área de reformas. El área de reformas plantea iniciativas legislativas, informes de emisión, recomendaciones que hacemos a las instituciones para prevenir y combatir la corrupción. En el área de reforma político-electoral hemos centrado nuestra actividad en una iniciativa de reforma para el financiamiento político. En Honduras hay elecciones el 26 de noviembre de este año. La ley está vigente, estamos con muchos desafíos para poder poner en marcha la unidad de financiamiento. El día de ayer se ha lanzado el concurso recién para los auditores de esta unidad. La Maxi participa en la selección de estas personas y esperamos que esto se pueda por lo menos en los puntos más álgidos o críticos de financiamiento, tenerlo en marcha. Luego tenemos la División de Justicia Penal, a través de la cual vamos a trabajar una reforma con el CEJA, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, que ya estará llegando en las próximas semanas a Tegucigalpa, y dentro del cual tenemos un observatorio de la justicia penal para efectos de monitorear el funcionamiento de la justicia que acabamos de inaugurar hace un par de días en Honduras. Y finalmente el área de seguridad pública, a través de la cual trabajamos el seguimiento a la depuración policial y los temas vinculados a la situación de seguridad pública en Honduras. ¿Qué hemos hecho? Bueno, primero vean el mandato. ¿En qué hemos avanzado? Nosotros consideramos que Honduras, como muchos de nuestros países, necesita una reforma de la justicia penal. Ya Honduras hizo la reforma del sistema acusatorio, es uno de los primeros países en la región que lo hizo, pero hace falta trabajar mucho en temas de independencia, temas de gestión de las causas, eficiencia, reducción del amor, en fin. Y para poder desarrollar esto, seguramente Honduras tomará algún tiempo y muchos recursos. Entonces, el planteamiento que hizo la misión fue, ok, no tenemos tiempo para que esto funcione con los tiempos que a veces las reformas judiciales y a veces los impactos son muy bajos consideran, entonces vamos a proponer la creación de un sistema judicial contra la corrupción. Y en agosto del año pasado, mediante una ley del Congreso, se aprobó la creación de juzgados y tribunales contra la corrupción. ¿Cuántos países tienen esto en la región? Solamente 2. Uno de ellos es Perú y el otro es en este momento Honduras. Fiscalías anticorrupción en todos lados, Chile, Argentina, Colombia, en fin. Pero juzgados anticorrupción solamente ahora en Honduras. ¿Por qué? Porque lo que les decía, no podemos esperar hasta que este asunto se desarrolle con los tiempos que a veces demoran las reformas de la justicia. Entonces creamos un sistema nuevo. No solamente crear el sistema, también es certificar a sus operadores. Y esto es importante, nosotros tenemos esa facultad en el convenio. Facultad que no tiene, por ejemplo, la CICIG. Recuerden ustedes, Carlos Castresana, que fue el primer comisionado, tuvo muchos problemas para la creación de operador o para la apuesta de los operadores que él consideraba los apropiados en el primer momento de la creación de la CICIG. Y tuvo muchos enfrentamientos con el sistema de justicia y con la Fiscalía de Guatemala para efectos de tener a la gente correcta. Tenemos nosotros ese mandato, sí. Y fíjense las posibilidades. Hemos hecho la certificación de jueces y magistrados, un proceso que ha tomado muchísimo tiempo.
Estamos capacitando ahora hoy día justamente estamos en unas jornadas de capacitación y lo que estamos planteando acá es que este sistema entre a operar con carga cero, es decir, con los casos nuevos que van a comenzar a ingresarse en el sistema de justicia para no afectar el principio de juez natural. Ahora, adicionalmente a eso, hemos creado una unidad fiscal contra la corrupción, una unidad fiscal nueva. Se creó en enero de este año. La semana pasada culminamos con el señor fiscal general de Honduras en la nómina del equipo. Son 43 expertos, fiscales, analistas criminales, analistas financieros, investigadores que tienen esta unidad, llamémosle así, de élite para el combate a la corrupción. Esta unidad trabaja lo que podríamos decir los casos maxi, es decir, los casos que la misión solicita que ingresen al sistema. El fiscal general también puede pedir que determinados casos entren al sistema, siempre y cuando la maxi esté de acuerdo. Pero la unidad, los acrónimos en Honduras hay que aprendérselos, la UFESIC, tendrá competencia de aquellos casos que la misión considere. Ningún funcionario de esta unidad puede ser rotado, es decir, trasladado de la UFESIC a otras unidades si la maxi no manifiesta la aceptación para que esta persona sea rotada. Es un gran problema que tenemos en nuestros países, es que formamos gente, creamos instituciones y de repente sacas a la gente luego que hay una gran inversión pública en capacitarla, en formarla. En este caso no es posible que la Fiscalía pueda rotar al funcionario si la maxi no está de acuerdo. Entonces, estamos trabajando en este sistema. El 30 de agosto, la próxima semana, entra en operaciones esta unidad fiscal especial. Y estamos muy contentos porque va a implicar un hito en el proceso que la maxi está desarrollando en el país. Ahora, la arquitectura anticorrupción tiene que tener en consideración también herramientas que permitan avanzar en el combate a la corrupción. La maxi presentó, por eso, en diciembre del año pasado, un proyecto de ley muy importante. Tenemos facultad para presentar iniciativas legislativas al gobierno y que el gobierno las presente al Congreso, para efectos de poder tener los instrumentos que permitan avanzar. Uno de ellos es la Ley de Colaboración Eficaz. Seguramente muchos de los que están aquí tienen en sus países leyes de delación o de colaboración que permiten a la Fiscalía reunir pruebas mediante delaciones, mediante informaciones que tienen que ser confirmadas para efectos de llegar a las estructuras criminales. En Honduras, la colaboración eficaz solamente existe para delitos de asociación ilícita que se han vinculado a los casos de maras. Esta ley es del año 2015, sin embargo, no tiene hasta ahora ningún caso llevado a los tribunales, como seguramente lo saben los magistrados hondureños. Entonces es importante, es necesario que tengamos un instrumento como este. Les voy a contar una anécdota para que ustedes, los que están aquí de Perú, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Cuando cae el régimen de Fujimori, que fue a fines de noviembre del año 2000, ya el 15 de diciembre, el Congreso, a iniciativa del gobierno, en este caso del Ministerio de Justicia, que fue el que elaboró la ley, el proyecto, aprobó la Ley de Colaboración Eficaz. Muchas de las cosas que se hicieron en Perú, de juzgamiento, procesamiento e investigación de los funcionarios del gobierno del régimen de los años 90, no se hubiera podido hacer sin la Ley de Colaboración Eficaz. No sé si hay gente joven aquí, si sabrán, estoy hablando de hace 17 años, cuando comienzan a salir los videos, los vladivideos que llamábamos en Perú. Era como, tú llegabas a tu casa en la noche, te sentabas a la televisión con tus refrescos a ver el corrupto del día, ¿no? Entonces, ¿a quién cayó? Era el video que se había, puesto en los tribunales. Entonces salía el diputado tal o el juez tal, recibiendo, o el empresario tal, ¿no es cierto?, recibiendo montañas o ladrillos de dólares para ser corrompido.
El primer video que sale en el Perú salió cuando Fujimori todavía era presidente, y que fue el que generó el escándalo, el famoso video de un señor Curi, que era un diputado que era de la oposición y que por $18.000, filmado y entregado por Montesinos en la famosa salita del servicio de inteligencia, le entregó para efectos de que pueda pasarse al lado del oficialismo. Este hecho fue el que detonó el fin del régimen de Fujimori. Montesinos, se ordenó la captura de Montesinos, en fin, cae Fujimori. ¿Quién proporcionó ese video? Ese primer video. La Secretaría de Montesinos. Fíjense, la lucha contra la corrupción a veces tiene momentos muy de casualidad, muy afortunados, pero también inciertos, ¿no? ¿Por qué la señora entregó ese video a un miembro a una persona que lo entregó luego a un político? La señora era la pareja la amante de Montesinos, pero Montesinos se consiguió otra amante, más joven, no sé si más bonita, pero... Y claro, entonces el conflicto, digamos, entre señoras, llevó a que esto, y así cae el régimen. O sea, fíjense las casualidades de la vida. Casualidad. ¿Ah? Casualidad. Bueno. Pero hechos fortuitos implican la generación. Y es igual que el caso Odebrecht, con el tema de estas talleres de lavaderos de autos, ¿no? O sea, siempre hay un factor, digamos, de este tipo en estos casos. ¿Cómo se descubrió la ruta del dinero, de cómo sacaban el dinero del Estado peruano a bancos suizos o bancos internacionales? También fue un tema así. La esposa de un general que denunció a su esposo porque tenía a su amante. La plata está acá, y comenzó por ahí la ruta del dinero. Entonces, pero bueno, la señora que estoy comentando de los videos tiene un nombre además muy literario, seguramente no se van a olvidar ustedes nunca, que es Matilde Pinchi Pinchi. La señora fue una colaboradora eficaz. Entregó muchísima información, ella es la que hacía los sobres de dinero, ella es la que hacía las coordinaciones, ella sabía cuánto le daban a quién. ¿Pisó la cárcel? No. Porque el beneficio que ella dio, el aporte que ella significó, a pesar de los hechos horrorosos, ilícitos que se cometieron, fue mayor porque permitió desmantelar gran parte de la organización criminal. Eso es la ley de colaboración. La posibilidad de un beneficio, quizás que puede ser repulsivo en algunos casos, seguramente, pero la posibilidad de un beneficio mayor al Estado, a la nación, para poder desarticular organizaciones criminales. Por eso que es importante que nuestros países tengan leyes de este tipo, porque la corrupción es un fenómeno que ocurre en escenarios cerrados. Es muy difícil descubrir la corrupción. Tráfico de influencias, imagínense. En un club se reúne el juez con un abogado. ¿Qué pueden hablar ahí? O un político con un empresario, un diputado con... Entonces, a veces entendemos que el tráfico de influencias, que es el delito de nuestros tiempos probablemente, es un club de amigos. Pero ¿cuántas cosas se pueden estar haciendo por debajo de la mesa? Los sobornos, salvo que tengas la información de qué cuenta va. Y ese es el elemento que está vinculado a la ley de colaboración. La información que brinda el colaborador, que tiene que ser corroborada. No basta una imputación. El colaborador tiene que dar información, pero tiene que decir: el soborno fue al Banco de América a esta cuenta, fue en tal fecha, a nombre de tal persona, tal fue el monto.
Entonces, ir construyendo la cadena de pruebas que permitan incriminar a las personas que están, digamos, en la organización. En el caso de Honduras, la iniciativa que hemos planteado incluye la posibilidad de implicar a cabecillas de organizaciones. Qué raro, ¿no? ¿Por qué un cabecilla va a ser colaborador? Si más bien hay que llegar a cabecilla. Ese es el objetivo de la colaboración, llegar a quien da las órdenes en la organización. La idea es que este cabecilla pueda dar información de otras organizaciones de su mismo nivel o que pueda dar información de organizaciones criminales que estén por encima de su nivel. Esta es la nueva tendencia en este momento sobre las leyes de colaboración eficaz en las Américas. Le digo directamente, en el caso de la ley hondureña no. Bueno, el proyecto de ley hondureña no. El colaborador tiene que dar información. Ojo, obviamente el colaborador forma parte de la organización, es un criminal, ¿no es cierto? Pero él tiene que ofrecer información, tiene que devolver lo robado, tiene que comprometerse a no cometer nuevamente delitos, a salirse de la organización, pero directamente tiene que devolver todo lo apropiado ilícitamente. Ese es el esquema que se ha planteado en nuestro caso. La misión, entonces, desde que llegó al país, inició una serie de propuestas de reforma. Estamos proponiendo también una reforma a un tema que se llama ya la Ley de Secretos, que es la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, que afecta el estándar interamericano de acceso a la información y transparencia, porque mediante esta nueva legislación, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras, donde participan una serie de altos funcionarios, determina la clasificación de instituciones y documentación pública. El problema es que esto se ha determinado, escapa a lo que son los conceptos de seguridad y defensa, porque hay instituciones que este Consejo ha determinado como que pueden establecer información clasificada, como el propio Seguro Social, el Poder Judicial, la Fiscalía, la empresa de energía eléctrica, la empresa de saneamiento de agua potable. 16 instituciones, más allá, repito, de los temas militares o de defensa. El Código Penal, en fin, hay una serie de iniciativas que estamos realizando y que creemos que es importante, y quiero acelerar ya para terminar mi intervención. ¿Cómo trabajamos en el área de investigaciones? Para un poco considerar el trabajo con nuestros colegas de la CICIG. Nosotros hemos concordado con el Ministerio Público en hacer equipos integrados de investigación y persecución penal. Ubicamos un caso que ya lo tenemos trabajando, por supuesto, no estoy hablando de futuro, estoy hablando de cosas que hacemos el día de hoy, y conformamos un equipo de trabajo, fiscales, investigadores, analistas financieros. Combinamos esa performance, esas categorías que son bien importantes y que plantean el funcionamiento de una fiscalía moderna, los analistas. Y avanzamos en tareas de planeamiento de la investigación y los trabajos conjuntamente con el equipo del Ministerio Público de Honduras. Esta es una novedad porque estamos hablando, a diferencia de la CICIG, por ejemplo, puede hacer una investigación preliminar previa. Puede hacer una investigación y someterla al Ministerio Público para que el Ministerio Público asuma el ejercicio de la acción penal. En el caso de Honduras, nosotros no podemos hacer una investigación preliminar propia. Tenemos que trabajar conjuntamente con la Fiscalía. Eso algunos en Honduras le llaman que no tenemos dientes. Nosotros consideramos que somos una misión internacional que viene a acompañar al país y que viene a fortalecer capacidades.
Y para fortalecer capacidades, nosotros consideramos que es importante que la Fiscalía del país pueda tener efectivamente el conocimiento, las herramientas, el expertise que permitan hacer investigaciones de gran envergadura. No en salón de clases, sino aprender haciendo. Entonces, la idea es que tengamos, haciendo investigaciones conjuntas, con expertos nuestros que vienen al país, para efectos de que podamos ir formando a la gente. Lo importante, como decía hace un rato, es que esta UFESIC, esta unidad fiscal nueva, es inamovible, con lo cual la capacitación, digamos, en casos concretos, el entrenamiento en casos concretos, va a significar, creo yo, con mayor velocidad e incrementar estas capacidades en los colegas de Honduras. Finalmente quiero decirles un tema vinculado a los casos que estamos trabajando. Yo les decía hace un rato que nosotros autónomamente definimos qué casos asumimos, casos de corrupción. Obviamente, en los casos del seguro hemos venido trabajando desde agosto del año pasado, con un equipo muy chiquito, pero ahí estamos. Se ha logrado hasta el momento 4 condenas en los casos del seguro o en los casos de Mario Zelaya, que es el principal implicado hasta este momento. Yo siempre digo hasta este momento porque la organización criminal que saqueó el Seguro Social tiene una serie de actores que en los procesos de investigación van a ir saliendo. Y creo que ha sido importante el papel que la misión ha tenido en esta tarea. Solamente para que ustedes sepan, la condena más alta en la historia de la República de Honduras por delito de lavado de corrupción y lavado de activos se ha dado en enero de este año de un caso que trabajó la Fiscalía de Honduras con el acompañamiento de la misión. Es un caso que significó para nosotros mucho porque fue el primer caso de corrupción, el caso de inmigrante hondureño, así se llama, que implicó el trabajo, digamos, de determinación de la responsabilidad penal de los funcionarios del Seguro Social a la cabeza de este señor Zelaya. Otro caso importante en el cual se ha logrado la determinación de responsabilidad penal es un fraude de 12 millones de dólares, que es hasta el momento el caso más grande económicamente llevado a los tribunales. Hay otro más grande que este todavía y que también implicó la determinación de responsabilidad penal. Hay otro caso de, lo que estábamos comentando con el magistrado de Honduras, contra un alto funcionario que fue el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, que implicó la primera condena también en la historia de Honduras del delito de tráfico de influencias. Lo que yo les decía hace un rato, muy difícil probar. Y en todos estos casos creo que la señal que se está dando al país es que las cosas están cambiando, estamos yendo de menos a más. Nuestro equipo de investigación se integró, digamos, en esta primera etapa de 12 personas en enero de este año, recién en enero de este año. No es fácil instalar una misión de este tipo. A la CICIG le tomó también mucho tiempo, a Castresana estuvo mucho tiempo buscando los fondos. Nosotros no recibimos fondos del gobierno de Honduras, todos los fondos que tenemos son de la comunidad internacional, y esto para reforzar nuestra independencia respecto al gobierno, y creo que es importante considerar que armar estas misiones, integrarlas, no es una tarea fácil. Nosotros, para poder conseguir expertos que puedan venir al país, hemos tenido muchos desafíos, muchos problemas. El tema que decía Jorge de seguridad, porque estamos metidos en temas muy duros y la gente no le gusta lo que hacemos. Bueno, la gente que está del lado incorrecto, los que tienen los muertos en el armario, pero que son gente de mucho poder. Entonces, estamos trabajando en un tema que probablemente no es agradable, pero que es muy necesario considerar. Estamos trabajando, y es público, no estoy cometiendo ninguna infidencia, en el caso Cachiros, que es un
narcotraficante que ha hecho señalamientos a ciertos políticos de pagos de dinero, presuntos pagos de dinero, voy a ponerlo en esos términos, en una corte de Nueva York, y se abrió una investigación en Honduras. El caso de vinculado a Berta Cáceres, ustedes saben, la ambientalista hondureña que fue asesinada en marzo del año pasado, en lo que corresponda no al homicidio, sino a los aspectos vinculados a los actos administrativos, actos jurídicos realizados en función de, en relación a la empresa que tiene a cargo esta operación de energía eléctrica, que nos ha llamado mucho la atención y que estamos trabajando con el Ministerio Público en la determinación o no, porque ahí hubo una reacción muy fuerte de ciertos sectores. Nosotros no estamos prejuzgando, no somos jueces, pero como yo siempre digo, en Honduras somos independientes, pero no somos neutrales, somos parte acusadora. La Fiscalía es parte acusadora, es la que investiga y acusa. Nosotros acompañamos ese proceso. Entonces es importante considerar esto como un elemento de trabajo. También, obviamente, trabajamos en la parte de prevención y en la parte de mejora institucional. Tenemos una serie de iniciativas que estamos llevando a cabo. Hoy día hemos inaugurado en Tegucigalpa la Cátedra Maxi, que es un proceso de formación de personas para que tengan las herramientas de cómo tener en cuenta los temas de combate a la corrupción. Estamos haciendo talleres para periodistas, porque el periodismo de investigación es muy importante en nuestros países y Honduras necesita apoyo en esta materia. Estamos realizando fortalecimiento en el Tribunal de Cuentas, que es la Contraloría, en la creación de una unidad anticorrupción, en la Procuraduría para la generación de los valores de reparación civil en los casos de corrupción, en las universidades a través de la litigación oral en casos de corrupción. En fin, es mucho lo que pretendemos hacer, pero no perdemos la perspectiva que el centro de nuestra atención está en el ámbito de ayudar a la Fiscalía de Honduras en los procesos de investigación de redes de corrupción. Es decir, de aquellas organizaciones que estén montadas con cierto nivel de permanencia, que tengan conformación de 2 o más personas que estén trabajando en el sector privado y en el sector público con la idea de extraer fondos del Estado. Ese es el concepto que estamos aplicando en los casos que nosotros trabajamos. Y digo esto porque todo el mundo nos quiere meter a la política en Honduras, ahora que también hay elecciones, y nosotros tenemos que cuidar bien nuestro mandato para efectos de que no entremos en esos escenarios de discusión que nos lleven a problemas que no queremos tener. Así que, bueno, eso es lo que puedo decirles hasta ahora, pero creo que tenemos unos minutos para poder intercambiar temas que ustedes consideren y estamos a la orden.